saludo afectuoso a la audiencia. Soy Jorge Portilla y estaré a cargo de la tutoría Historia Universal, Edad Moderna. En Pierre Menard, autor del Quijote, Borges reproduce una frase de Cervantes para quien la historia tiene como madre a la verdad y es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Fin de la cita. Aún hoy en día, con menos vuelo que el del elogio cervantino, cada uno de estos atributos puede respaldarse con mucha seriedad. Despojado de los mitos de origen por la ciencia, ya no hay lobas que amamanten reyes, ni estos huyeron de la sufrida Troya. Los pueblos del mundo solo son lo que hicieron o soñaron, o simularon que hicieron o soñaron, es decir, solo son su historia. Desconocerla los coloca en el sitio de un hombre que no reflexiona sobre lo que ha vivido. Siempre tendrá que enfrentar con desventaja el flujo inexorable de existencia que va a su porvenir desde su pasado. El período que comprende nuestro curso, del siglo XVI al XIX, vivió el Renacimiento, la Reforma, Newton y Galileo. El mundo se amplió y se hizo esférico y abandonó su centro universal ya para siempre. Fue tiempo de revoluciones, la de Washington y la de Bolívar, la sangrienta de Robespierre y también la industrial. Fue la base, el sustento, la arcilla con que se modeló el milagroso y a veces tenebroso siglo XX. Si estamos en lo cierto, la experiencia de clases en esta historia será invaluable. Punto. Bienvenidos a la primera clase de la tutoría de Historia Universal, Edad Moderna. Espero compartir con ustedes durante el curso no solo el placer de la narrativa histórica, sino los eventos de la fascinante época moderna que tan cercana está de nuestra vida. En esta primera clase voy a hacer algunas precisiones e intentar una visión muy general, muy abuelo de pájaro, de la historia moderna. En primer lugar, aunque intento ser objetivo, ella estará sesgada hacia Occidente, aunque no necesariamente en su favor. Eso debido al enorme peso específico que éste tiene con relación al resto del mundo, a que la cultura científico-tecnológica universal es de origen occidental y porque nuestra pertenencia, educación y vida también son occidentales. Vemos en la lámina, en tonos de azul, lo que se entiende por Occidente hoy en día, Europa y sus colonias o alguna de sus ex-colonias. En segundo lugar, la categoría de moderno no tiene la connotación de algo actual, reciente o no anticuado, sino que es una periodización convencional y casi unánime en los estudios históricos que comienza prácticamente en el siglo XVI, luego del propuesto fin de la Edad Media en el siglo XV, hasta un tiempo indeterminado cercano a nuestros días. Para nuestro presente, el presente histórico es diferente al individual que es ahora, ya, sino que ocurre en un intervalo no precisado, pero relativamente corto. Utilizamos el rótulo de edad contemporánea y arbitrariamente, pero no caprichosamente, lo establecemos desde el comienzo del siglo XX. En otras palabras, llevamos nuestra edad moderna hasta el año 1900. Vemos en la lámina señalada la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453, dando comienzo a la Edad Moderna. Están señaladas allí las fechas de algunos acontecimientos. En esta periodización, Colón, Lutero y Robespierre son modernos. La Primera Guerra Mundial ya no se considera contemporánea. Ya en el terreno de los acontecimientos, vamos a conversar sobre imperialismos. Obviamente no es un fenómeno nuevo.
Recordar simplemente el Imperio Romano, pero luego del descubrimiento de América, España y Portugal primero y luego otras naciones, conspicuamente entre ellas Inglaterra, Francia y Holanda, se apresuraron a conseguir su tajada en el reparto del mundo. Paralelo a esa expansión territorial, se daba en Europa un movimiento artístico prodigioso que tomó el nombre de Renacimiento bajo un supuesto retorno a las formas clásicas, lo cual no es cierto. Crearon nuevas formas. Nombres como Leonardo o Miguel Ángel, la Mona Lisa y el David son conocidos universalmente, pero hay muchísimos más. También se produjo una corriente humanística. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. La literatura se ilumina con Cervantes y Shakespeare. El arte renacentista, aparte de su valor estético, revela cambios en la percepción del mundo y de la vida con relación a las cosmovisiones medievales. En la lámina La Pietà de Miguel Ángel en el Vaticano. En 1517 da comienzo la Reforma con Martín Lutero, cuyo retrato está en la diapositiva. El impacto es enorme, ya que se extiende por Europa gracias, en parte, a la imprenta de Gutenberg, y tendrá consecuencias políticas y sociales bien significativas, aparte de las religiosas. Max Weber, por ejemplo, asocia el protestantismo a la emergencia del capitalismo. La Reforma también generó movimientos de reacción por parte de los católicos. La religión fue también, como en el medioevo, argumento propicio para conflictos bélicos y discriminaciones muy específicas. Hay asimismo una verdadera revolución científica. Copérnico, Galileo, Newton, Harvey, Jenner, Lavoisier, etcétera, etcétera, cambian la visión del mundo de un modo nunca visto. Adicionalmente, el desarrollo de la ciencia experimental que nacía, particularmente la física, requería de más y más matemática. Así Descartes inaugura la geometría analítica, vinculando la geometría con la matemática. Newton y Leibniz inventan el cálculo. Luego aparecen otros nombres: Gauss, Euler, Laplace, etcétera, etcétera. El conocimiento surgido fue condición necesaria para alcanzar el nivel actual científico-tecnológico que disfrutamos, y algunos de los desarrollos están vigentes, pero produjo una ilusión de certidumbre en el conocimiento humano que se resquebrajaría en el siglo XX con la alienación consiguiente. La revolución industrial del siglo XVII, originada alrededor de máquinas a vapor, no solo incrementa la producción a la que se aplica, sino que cambia las condiciones del trabajo y otros aspectos de la sociedad humana. En el siglo XX se producirán otras revoluciones vinculadas a la tecnología. En la lámina se muestra el diagrama de una máquina de Newcomen que trabaja por condensación de vapor. Un fenómeno cultural importante del siglo XVIII es el de la Ilustración, donde una pléyade de intelectuales desarrolla una intensa labor en terrenos literarios, filosóficos, etc. Su optimismo en la razón ha sido debatido posteriormente, dado los caminos tortuosos que toman ciertas acciones humanas. 2 guerras mundiales, por ejemplo. Personajes como Kant, Rousseau, Voltaire, por nombrar unos pocos, contribuyen con el llamado siglo de las luces. La Revolución Norteamericana de 1776 trasciende el hecho de ser un conflicto local entre dos países para proyectarse en la Revolución Francesa, pocos años más tarde, y en las independencias hispanoamericanas en el siguiente siglo. Los principios de la Constitución americana se convierten en paradigma de otras constituciones. En 1889 se produce la toma de la Bastilla y el comienzo de la Revolución Francesa. Inspirada en principios de igualdad, libertad y fraternidad que parecen inobjetables, concluye devorando a sus hijos, como se dice, en un baño de sangre en 1794. De enorme repercusión en la sociedad y la política europea, resulta un modelo significativo de la experiencia
revolucionaria. De hecho, un símbolo del fracaso de la costosa Revolución Francesa es que encumbró a Napoleón Bonaparte, un general corso que dominó Europa, impuso un imperio, invadió Rusia y terminó sus días prisionero en la isla de Santa Elena, luego de ser derrotado en la famosa batalla de Waterloo por el duque de Wellington. Napoleón intenta imponer su dominio sobre España, deponiendo al rey, la que debe defenderse de su atropello. Ocupada resolviendo sus propios problemas, el poder militar de la metrópolis hispana queda disminuido, lo cual fue aprovechado por los países de Hispanoamérica para su liberación. El vacío legal que se produce alimenta el reclamo de legitimidad de los movimientos libertarios de las colonias de ultramar, es decir, nosotros. La Guerra Civil Norteamericana, llamada también de norte contra sur, o de secesión, o de la unión contra la confederación, tuvo enorme impacto en la vida de los Estados Unidos. Pero también significó un avance más en la culminación de la esclavitud que, formalmente, siguió existiendo en Brasil hasta 1888 e informalmente se combate hasta en nuestros días. En la lámina se aprecia una fotografía del presidente Lincoln en dicha confrontación. Incidentalmente, otro ejemplo de ciencia y tecnología. Estaba allí la simiente de la revolución de los medios que hoy en día vivimos. La cantidad de invenciones de la modernidad es muy notoria. Comenzando con los ferrocarriles, siguiendo entre otros con el telégrafo y el teléfono, se abonaba también el terreno para la explosión cámbrica de inventos del siglo XX. Una de las características sociales del período es el ascenso de las masas, con sus implicaciones favorables y desfavorables para ellas. Su incidencia en el gobierno de las naciones es cada vez mayor. Nuevas formas democráticas, nuevas relaciones con el poder, nuevos conflictos y nuevas conquistas. Estos movimientos de masa se ampliarán con consecuencias dramáticas en el siglo XX. No puede estar ausente de un estudio de este periodo, no pueden estar ausentes las referencias a la economía. Ya la colonización española de América produjo una inflación enorme en Europa. Otras veces América fue paliativo de hambrunas. Y más allá de los fenómenos económicos reales, también en la modernidad aparecieron economistas como Adam Smith, algunas de cuyas ideas son vigentes hoy y otras todavía se debaten. Se producen muchísimos cambios en la geografía política del mundo, integraciones, consolidaciones y divisiones. En esos cambios asistimos a la unificación de países como Alemania e Italia. Este último es el que está en la lámina. Muchas de estas consolidaciones serán detonantes en el siguiente ciclo de carnicerías, como las de 1914 y 1939. Tendremos que hablar de guerras, batallas y arte militar. Algunas ya se mencionaron, pero la destrucción de la Armada Invencible o la batalla de Trafalgar, donde muere el almirante Nelson, deben ser consideradas. Algunos de estos conflictos se produjeron lamentablemente en nuestras tierras americanas. Queda mucho por desarrollar. Toda la vida no nos alcanzaría, pero solo hay 12 semanas para hacerlo, así que se seleccionan ciertos temas. Esta sola clase de hoy, prácticamente denunciados, pudo haber quedado corta. Así que espero que terminemos hoy, por lo menos, con una cierta noción de lo que abarca la historia universal, Edad Moderna, y también la noción de cómo se enfocará la materia. Cada uno de los temas tratados se ampliará en extensión y profundidad en cada clase. Quisiera que valoren la oportunidad de echar una mirada al pasado fascinante que esos 4 siglos y algo representan. Y respeto a la clase y el profesor que haya sido de su agrado, más allá de los contenidos. Nos vemos en la clase que viene.